Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. A partir del año 2010, comenzamos un proyecto basado en la tecnología que entonces se tenía a la mano. Aunque con otro nombre, el concepto de esta serie ya estaba ahí. 10 de noviembre de 2009, estamos en la producción Gabriela Marentes, en el Pro Tools Evanibaldo Morales, en la asistencia Georgina Pozas, en el apoyo logístico Lauro Gaspar. Frente a los micrófonos Yuriria Contreras y Juan Stack. Hoy tenemos como invitado en esta cabina de radio del Instituto Nacional de Antropología e Historia al historiador Salvador Rueda. Ya ha estado con nosotros, no es la primera vez que viene como invitado a esta cabina, y hoy con el motivo del centenario, bicentenario y todos estos temas que están fluyendo en este momento, vienen a hablarnos concretamente de Zapata. Eso es lo que nosotros queremos. Y entonces cuentan que el 25 de noviembre se meten a una cueva en Ayoxustla, Puebla, y escribe, Zapata le da los términos generales a Otilio Montaño y escribe en la máquina que le presta el cura local, escribe el borrador del plan de Ayala, lo leen, le hace Zapata algunos ajustes, así como yo he visto los documentos, sobre todo los primeros documentos de Zapata con respecto a los últimos, Zapata evoluciona políticamente mucho en los 10 años de lucha, pero después, en los años 20, se les adjudicó más por razones, digamos, estéticas quizás, el lema de Tierra y Libertad. Pero en realidad el lema de los zapatistas es Reforma, Libertad, Justicia y Ley. La palabra tierra está en el contenido del plan, pero no está en el lema del plan. La idea: llevar hasta ti las voces de especialistas de distintas disciplinas que son parte del quehacer del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algo que siempre lo he dicho y lo recuerdo es que me paré, lo vi, y es una sensación de perderse, de irse, de soñar, de ver. Lo digo y lo he escrito y lo digo con todo cariño siempre. A mí me parecieron segundos. Yo estaba viendo eso y no podía creer, pues esa magia era una gran escultura. La prueba de la emoción que me llegó es que de repente el ingeniero me toca el hombro del lado derecho y me dice: arqueólogo, ¿vale la pena? Esas fueron sus palabras. Le digo: pero no sabe usted lo que ha descubierto ni lo que ha provocado con esto que tienen aquí. Dice: es que yo le pregunto que si vale la pena porque lleva ya 15 o 20 minutos que no habla ni dice nada. Se quedó paralizado ahí. Totalmente. Nunca había tenido, aparte de muchas otras experiencias, una vivencia tan bella a esa hora, a medianoche, viendo un personaje que no sabíamos qué era. En ese momento no se sabía. sabía. Sabíamos solamente la mitad, se veía el penacho, se veía parte de un brazo, se veía el cinturón con el cráneo y parte de una pierna. Y sobre todo el gran penacho, que era lo que más lucía, ¿no? Uh-huh. Eso pues inmediatamente hacía referencia pues a un dios, posiblemente Quetzalcóatl o cualquiera otro, con esas características. A partir de esto, el ingeniero, cuando yo le digo pues lo siento mucho, claro que vale la pena, dice: ya no vamos a poder seguir trabajando. Le digo: aquí nunca.
Dice, ¿y qué sigue? Le digo, pues lo que sigue es que me permita, siga dejando aquí las lámparas, sus trabajadores, todo, y se queda el compañero, el dibujante que yo llevaba, Rafael Rodríguez. y le dije, empieza a echarte un dibujo desde arriba, a ojo, ¿sí? Maravilloso, por cierto, muy bien, como todos los dibujantes y los especialistas, muy bien centrado. Y lo que hice yo fue ir a casa de mi jefe inmediato, el maestro Ángel García Cook, avisarle, oye, tenemos un... ¿A esa hora? A esa hora. Ajá. A las 12, después de las 12 de la noche, fui a sacarlo de su casa y me dice, oye, no, pero ¿estás seguro de que vale la pena que vaya? Le digo, pues claro que está seguro, vamos, tienes que ir. Digo, pues era la cosa de autoridades, ¿no? Pero esto es lo bonito, porque eso no lo oye cualquier gente y no lo sabe nadie. Bueno, salimos, él vivía en ese tiempo por Narvarte, y bueno, la calzada Tlalpan era libre, las calles también, era otra cosa. Y todavía juntos me dice, oye, ¿estás seguro que vale la pena? Porque todavía es tiempo de que yo le hable a don Gastón, al director de Lina. Sí, don Gastón García Cantú. A su casa, ¿no? Le digo, háblale. Dice, bueno, ahí va sobre tu responsabilidad. Le digo, háblale, vale la pena. Don Gastón, en ese momento en lo que íbamos, se comunica, también hace la misma pregunta, ¿están seguros? ¿Vale la pena? Dice, porque si es eso, yo ahorita mismo estoy hablando a Presidencia de la República. Ah, caray. ¿Sí? Recuerden que el presidente tenía mucho interés en que se hiciera este proyecto del Templo Mayor, que fue una solicitud que él hizo, en donde palabras textuales, que no aparecerán en algunas partes, pero sí aparecieron en noticias, por ahí cuando se nos solicitó hacer el proyecto del Templo Mayor, era a solicitud del presidente que quería una zona arqueológica lo más cercano a Palacio posible para tener a sus visitantes y a todo el mundo disfrutando. Y cuando le dijimos que la zona más cercana ya existía a una cuadra del Palacio Nacional, fue cuando se empezó a hacer el diseño del otro proyecto. Bueno, la historia es muy rápida. Don Gastón nos cree y habla a Presidencia de la República. Cuando nosotros llegamos a ver la pieza, a verla toda iluminada en la noche, que era maravillosa, los reflectores viendo surgir ahí el monumento, en ese momento ya empezaron a llegar gentes de guardias presidenciales. Ajá. Inmediatamente. Eso ya era como la 1 de la mañana, y llegaron y vieron y dijeron, no, tenemos instrucciones de Presidencia de que mañana, o sea, ya no se mueven de aquí, mañana lo que sea y lo que haya, lo va a querer ver el señor Presidente de la República. Estábamos hablando en tiempos del día 23, ya les hice la historia de lo que pasó todo el día, cómo encuentro al ingeniero, cómo voy con él en la noche. El día 24, que es el otro día, que ya empezaba, es la jura de bandera de siempre en el Zócalo. Claro, el 24 de febrero. Y entonces cuando estas gentes nos dicen, el señor presidente va a venir y va a querer ver el hallazgo, es porque él iba a estar en el Zócalo a 200 metros de la pieza. Y él, bueno, le encantaba la arqueología y la historia. Era una gente con buena calidad en ese sentido, ¿no? Y entonces, ya desde ese momento empezó a haber movimiento, hubo patrullas, se cerró todo, y ya no se hizo nada, no se movió nada, se quedó todo abierto como estaba, sin vigas, sin protecciones, sin nada, y tuvimos que quedarnos ahí de velación no durmió con el personaje. Y no porque empezó luego la logística, que es normal para la investidura de presidencia, en donde, bueno, vigilancias por un lado, acceso, cerrar la calle, todo. El caso es que estuvimos ahí hasta las 9 de la mañana, que pasó la ceremonia
de jura de bandera, y llegan de nuevo las gentes de logística, de presidencia, y nos dicen pues que con todo y pena el señor presidente no puede venir, tiene una agenda muy cargada, pero es ya el día 28, es el día 24, perdón, es la jura de bandera. Era un viernes. Dice, no puede venir, pero tenemos instrucciones muy precisas de informarles que lo que sea, tienen todo el apoyo necesario para que lo exploren, y él quiere venir a inaugurarlo, así lo dice también en su libro que escribió. Él lo quiere venir a inaugurar lo que sea el próximo día 28 a las 9 de la mañana. Ahí empezó toda otra aventura. La aventura fue que antes de que nosotros pudiéramos explorarla, tuvimos que estar todo el viernes, lo que quedaba del viernes, el sábado, el domingo y el lunes hasta las 5 de la tarde, viendo cómo las maquinarias y los empleados y obreros y todo, ya del Departamento del Distrito Federal, quitaban la otra mitad que cubría la piedra. Desde el pavimento, desde la los calle, empedrados coloniales, los drenajes, los cables de alta tensión, todo lo que existe bajo la superficie en nuestra Ciudad de México y en todas partes. Entonces, para poder llegar a la piedra, ellos tardaron todo ese tiempo con sus maquinarias, vibradoras neumáticas, eliminando, para hacernos la ampliación de lo que estaba excavado, para tener completa la pieza circular de lo que nosotros veíamos como la mitad solamente. Eso nos lo entregaron a las 5 de la tarde del lunes 27. Los temas que llevamos hasta tus oídos son tan diversos como el abanico de voces que por este medio has escuchado. Para mí, la influencia española me enseñó cómo estudiar las migraciones en el mundo. Y ahí está el punto medular de la influenza. Todo se debe a la comunicación de los individuos de un lado para otro. ¿Y qué sucedió en México? En 1910 sucede la revolución, ¿no? Sucede este evento, este momento de conflicto, y la República Mexicana en su territorio se encuentra totalmente moviéndose de un estado a otro. Están los zapatistas en el centro, los localizamos muy bien, pero también están los constitucionalistas, carrancistas, villistas, obregonistas posteriormente, ¿no? Pero lo que sí importa es las facciones medulares de la revolución, que se están moviendo constantemente y están trasladando de una manera a otra el virus, ¿no? Que se está moviendo a la vez, ¿no? En las condiciones que el humano los está presentando. Entonces, continuando con este proyecto, pues acabé por entender que yo me tenía que abocar a la influenza. Me estaba jalando más esto que el movimiento revolucionario. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta que otro elemento de análisis de la revolución es precisamente que la revolución y los conflictos sociales hacen tal movilidad poblacional que son elementos que no se han estudiado suficientemente como factores de la lucha y de la resistencia. Sí se han estudiado, pero en cuanto a enfermedades no nos las han dejado ver, porque la pasan por alto, ¿no? Y son muchas en cuanto a eso, ¿no? México estaba infectado de muchas enfermedades, por lo tanto, la enfermedad de la influenza española se empalmaba la etiología y no se definía concretamente la etiología. Hay muchos testimonios que hablan que les dolía primero el estómago, después el pulmón, después los bronquios, después un resfriado, después unas temperaturas que ya no se salvaba, era un difunto. Y luego catatónicos, porque la convulsión pulmonar los hacía caerse, muertos, pero al rato se levantaban, ¿no? Entonces era un fenómeno verdaderamente dramático, pavoroso, devastador. Las esquinas en la Ciudad de México estaban llenas de muertos. Las gavetas no les eran suficientes, no eran suficientes los panteones, se prohibía tanto en los confesionarios, la confesión,
se cerraron las iglesias, la Villa de Guadalupe estaba totalmente clausurada porque se impedía la recepción, la gente que se aglomerara, los teatros, los cines. En la Villa de Guadalupe yo presento algunas imágenes de los esbotos que la gente va y deja para que salven a su enfermo, ¿no? Es muy difícil ese archivo porque está hasta la parte de arriba, ¿no? De donde es el museo. El museo, la parte de fotografías. Sin embargo, volviendo al tema, es bien importante que nosotros veamos esos orígenes de la influenza española. ¿Por qué influenza española, maestra? Hay varias referentes, ¿no? Uno, el más importante, es que estamos atravesando en 1918 la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y los países belicosos, los países en guerra, la excepción de esta era España. España, yo pienso que censuró más los problemas de la guerra y le hizo énfasis a un fenómeno de enfermedad. Yo estando ahí en España y dando una plática, me di cuenta en la hemerografía que predominaba más lo que era no era el frente de guerra, sino la enfermedad. Aparece una enfermedad con tales y tales características. La prueba está que de esa manera ellos bautizan a la influenza como española, ¿no? Porque es el reducto final de España también, ¿no? Hay varias versiones. La otra versión es que estaban en conflicto con Italia y esa versión también hace, pero no se sostiene mucho, hace que los enemigos de España sean tantos que esa adversidad con Italia los hace a los italianos irse en contra de España, ¿no? Entonces el mal venía de España porque no habían intervenido en la guerra, ¿no? Entonces el imaginario es muy grande. El otro punto es que en Europa se conoce la influenza hay un registro desde el siglo XII de la influenza española, ¿no? Hay registros que hablan de esa peste. No se llama influenza española, obviamente. Claro. Se llama influenza en Italia por las corrientes de los astros y el manejo de los astros. Entonces Italia, en ojo con España, bueno, es la influenza, ¿no? Y se llama gripe, doble P, en Francia, ¿sí? Y es la misma influenza. Y en España se llama influenza española. Ahora, otro elemento, que Alfonso XII viene en el barco y llega y aterriza en el Golfo de México y allí deja la influenza española, ¿no? Son referentes, hay muchos referentes que la misma población ha entendido, pero yo creo que aquí tiene que ver con la guerra mundial, porque es una movilidad permanente de todos los estados, y Francia tiene una guerra de trincheras en donde se devasta la población. Son 300,000 de franceses que mueren por esa guerra de trincheras, en donde la movilidad está allí acopada. No existe dentro de la trinchera. Imagínense la humedad, imagínense el frío, imagínense el hambre, y el sistema inmunológico cómo va bajando. Igual sucede en la revolución, cómo va bajando. Todos esos elementos se tienen que ir estudiando, cosa que todavía no le entro, porque me rebasa la disciplina, ¿no? Pero es interesante los sistemas inmunológicos mundiales, porque en los movimientos en conflicto la gente deja de comer adecuadamente, la gente está en el movimiento y obviamente se abandona, ¿no? Es lo que sucede en la Primera Guerra Mundial. Y en Francia se disemina más para todos los otros países. Entonces, ¿no? Teníamos doble conflicto: el conflicto revolucionario en México, el local. Exacto. Y el conflicto de la Primera Guerra Mundial en Europa, el mundo, claro, sí, en el mundo, y principalmente Europa, ¿no? Que nos está dejando. Esto multiplica los cruces, digamos. Claro. Eso hace expandirse la enfermedad, claro, diseminarse la enfermedad, pero en esa forma.
¿Qué es lo que está dándole un tono de mortandad, letalidad completa? Es el virus, ¿no? Es frío, no, el clima no permite, hay lluvias, hay vientos. Y como sabemos que llegamos a todo el mundo, también te traemos voces de distintos lugares del planeta. Entonces tenemos Narváez, La Noche Triste, El Refugio en Tlaxcala, La Batalla de Tepeaca, y llegamos a principios de octubre y Cortés dice, bueno, paramos todas las operaciones militares, tengo algo muy importante que hacer. ¿Y qué hace Cortés? Va a escribir en Tepeaca su segunda, lo que conocemos como la segunda carta de relación. Oficialmente es una carta que escribe al emperador, pero en práctica escribe para los lectores de todo el mundo y sabe que escribe para la imprenta. Sí, indudablemente. Entonces hay una ficción que es escribe oficialmente al rey, al emperador, pero en realidad lo hace así, como una cosa pública, para impedir que la corona le robe su conquista, pero no solamente su conquista, la idea que tiene para México, con el mestizaje, que es una idea diferente de lo que tiene la corona, unos que giran alrededor del rey. Entonces escribe, y este texto, que realmente es un texto fascinante, porque no es un texto que no hay precedente, un vencedor fascinado por los vencidos. Uh-huh. Y realmente no hay... Y, por ejemplo, en Plinio, etcétera, o todos los grandes y los primeros historiadores, Xenofón, etcétera, y describen cosas, pero no con la fascinación que tiene Cortés para describir lo que es México. Su cultura, sus paisajes, sus hombres, su grado de conocimiento. Y hasta sus enemigos. Hasta que no, finalmente no les describe como sus enemigos. Sí, ¿no? Y hay una cosa que regresa de manera recurrente, es que México es más grande que España, es más culto que España, que los artistas son más hábiles que los españoles, y tenemos una descripción de Tlaxcala que es más grande que Córdoba y no sé cuál otra ciudad reunida, y Granada, y Córdoba y Granada reunida es más grande, etc. Entonces, hay una especie de admiración para México, y eso fue el elemento del éxito de la carta de Cortés, porque finalmente todo el mundo entero entró en esa descripción y aspirado por la fascinación de Cortés. Porque sería otra cosa decir, hoy maté 1000, el día siguiente maté 2000, etcétera, me tomé el puente. Pero la sorpresa es importante. Yo recuerdo cuando se publicaron el diario de Colón, lo importante y lo que hizo que fuera un bestseller era la sorpresa. Y Cortés había sido un lector de eso y sabía perfecto que para la imprenta eso era una apuesta exitosa. Es decir, hablar de esta gran sorpresa, descubrirle a su lector un mundo que no es el mundo europeo. Sí. Sí, absolutamente. Pero es una cosa desear tener éxito y es otra cosa lograrlo. Ah, sí, claro. Y finalmente, en 5 años, la segunda, lo que está escrito en 20 en Tepeaca, se publicó 2 años después. Uh-huh. El 8 de noviembre de 1522, porque es un símbolo y Cortés maneja los símbolos, uh-huh. Es el símbolo de su entrada en Tenochtitlán. Encuentro con Moctezuma, sí. Entonces, es interesante porque transforma un encuentro
en obra de arte, Sí. en obra literaria. Y la publicación es muy exitosa, 12 ediciones en 5 años, lo que es un éxito realmente increíble en el mundo, lo que califica inmediatamente a Cortés como un escritor famoso en el mundo europeo. Se enojó mucho de eso el rey y prohibió a Cortés de escribir más. Déjeme hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con el historiador, antropólogo francés, el doctor Christian Duvalier, sobre Hernán Cortés y sobre esta biografía en 2 tomos en castellano en torno a Hernán Cortés. Y ahorita en la interrupción era sobre el momento en donde se prohíbe le prohíbe la edición de las cartas de relación, una prohibición que además dura hasta el siglo XVIII, hasta que Lizana Lizana los publica. Y lo publica de manera... todavía era vigente la prohibición, ¿sí? Entonces lo publica en una obra colectiva, y de manera prácticamente escondida. Es bajo un título, se presenta como una obra colectiva y no aparece realmente Cortés como autor. Sí, se sabe que es Cortés que escribió, pero se hizo de manera como una especie de rebelión, se imprimió aquí. Y se hizo como aquí en México, y se hizo como una especie de rebelión en contra de la península y de España. Sí, eso no lo sabía. Sí. Y fue una transgresión delicada, pero fue la primera transgresión, pero se quedó hasta la llegada finalmente la llegada del hermano de Bonaparte sobre el trono. Entonces desapareció la prohibición. Y eso explica lo siguiente, la historia verdadera. Cómo Cortés no puede escribir más y que él desea escribir. ¿Por qué? Porque a él le gusta escribir, sabe escribir y sabe que lo que va a escribir va a ser un éxito. Entonces decide al final de su vida, los 3 últimos años de su vida, de consagrar su vida a la escritura. Y va a escribir la historia verdadera como bajo anonimato, como si fuera el relato de un soldado raso, ficticio, que inventó, y eso es lo genial de la obra. Y también proporcionó muchos datos a López de Gómara, que vivía en su casa, en Valladolid, la casa que había rentado Cortés en los últimos 3 años de su vida. Y López de Gómara escribió de una cierta manera, a su manera, estilísticamente, pero con la información de Cortés. Entonces el contenido es cortesiano. Y también, como además de escribir, hizo una academia, que es la prefiguración, eso es algo interesante, es la prefiguración de la Academia Francesa, que se constituyó un siglo después. Pero inventó la idea, era un club, y una vez a la semana se reunían 40 personas para discutir de 3 cosas, temáticas literarias, es el momento del abandono del latín, que va a perder su monopolio de lengua culta. Entonces el paso y el uso de los idiomas nacionales como idiomas literarios, entonces eso es un tema, y temas filosóficos como es de siempre, y temas sociales, eso es muy interesante. Y por ejemplo, un tema del día, no sabemos si es el miércoles o el jueves, pero era una vez en la semana en su casa, y es aceptable la pobreza. Eso es un tema de hoy, filosófico, ¿no? Claro. No, es un tema social que es un... Entonces, cosas así. No te pierdas nuestras entrevistas.
Dejaremos en la descripción las ligas de nuestro blog y de las entrevistas completas que acabamos de presentarte en este recuento que hicimos para darte una buena idea de que en esta serie, la evocación y los recuerdos se unen a la ciencia y a la investigación. Somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Todos los jueves en punto de las 11:30 horas publicamos una nueva entrevista en este canal. No te las pierdas. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.